Buenos días. ¿Cómo les va? Hola maestra, buen Hola, día. mis buenos días. Buenos días. Buenos días. Que nada más me gustaría preguntarles si llegaron a algún acuerdo como grupo con lo de INAE, nada más por saber. ¿Alguien? Ay, Pues en el grupo no estuvieron de acuerdo, pero Fernando y yo pues estamos dispuestos a hacer la carta, ok. porque Es- los demás pues no quieren por miedo, pero Fernando y yo sí. ok, pues está bien. Digo, no pasa nada. No tienen que estar todos de acuerdo. O sea, no todos tienen que escribir, pero bueno, con que dos se quejen y digan que hay molestia generalizada en el grupo, con eso seguramente será suficiente, ¿no? Eh, pues qué lástima que tenga miedo, porque pues, es lo que ocurre en el país y la razón por la cual están reproduciendo lo que ocurre en el país, que tienen miedo y por eso no denuncian. Bueno. Sí, Eh, bueno, y en otro punto, perdón, ya nos proporcionaron el correo del otro adjunto, a ver si con Ujú, él podemos tener mejor respuesta. ujú, Y pues la clase de ayer ya estuvo mucho mejor, no ujú. sé, bueno, la sentí mejor porque incluso con los trabajos que hicimos, pues como que se portó más amable, no sé. Ujú, Incluso nos dijo en lo que podíamos quitarle, que podíamos agregarles y el por qué. ujú. Y como que sí fue como una clase muy diferente a las demás. Ok, bueno, pues, este, pues ojalá que haya, pues mejoras, ¿no? Que haya mejoras y que, pues que a lo mejor no sea necesario llevarlo a una situación más eh, extrema, pero bueno, está bien. Digo, yo nada más pregunto, al final, pues es como ustedes ya lo están viendo, pues es que haya consenso, qué opinan los demás, así, ¿no? Bueno, jóvenes, pues entonces, vamos a comenzar. Les pedimos que em, íbamos a revisar muy rápidamente. Espérenme un segunditito. Ya, perdón. Nos habíamos quedado con el tema de las elasticidades y que íbamos a ver muy rápidamente qué pasaba con otro tipo de elasticidades, ¿no? En eso nos quedamos. Entonces lo vamos a ver muy rápido. Déjenme nada más agarro mis notas. Eh, Básicamente, lo que... Voy a poner una nueva página. Aquí está. Les voy a compartir la pantalla. Es esta. Esperen porque se está conectando y se está tardando, pero espero que no tarde mucho. Un segundo. Entonces dijimos que íbamos a hablar de la elasticidad de ingreso de la demanda, de la eh, elasticidad cruzada de la demanda y la elasticidad de la oferta, ¿no? Y ya con eso estaríamos terminando pues toda esta parte de las elasticidades. Ahí está. Listo.
Entonces, cuando estamos hablando de la elasticidad, ingreso de la demanda, elasticidad, ingreso de la demanda, estamos ante una situación que normalmente la ponemos así, elasticidad de ingreso de la demanda, y vamos a ver la variación porcentual de la cantidad demandada respecto a la variación porcentual en el ingreso, ¿no? Por lo general así la expresamos. Entonces, las elasticidades de ingreso pueden ser, hay varias opciones, puede ser que sea positiva, o sea, ya saben ustedes cómo calcularla, etcétera. Aquí no vamos a calcular valores absolutos, aquí sí nos interesa el signo. Entonces, puede ser positiva y mayor que 1, y entonces estamos hablando de que es un bien que es elástico ante el ingreso, ¿no? O sea, un bien elástico. Sí, le voy a poner mejor así. Un bien, ahí. Bien elástico frente al ingreso. Y entonces estamos hablando de un bien normal. Cuando un bien es elástico al ingreso, responde ante cambios en el ingreso, estamos hablando de un bien normal. Si la elasticidad es positiva y menor a 1, entonces significa que es un bien inelástico frente al ingreso, y también estamos hablando de un bien normal, ¿no? O sea, estamos hablando de que sí responde ante cambios en la elasticidad, pero a veces más que proporcionalmente, a veces menos que proporcionalmente, ¿no? Cuando tenemos una elasticidad negativa, estamos hablando de un bien inferior, que ya sabemos cuáles son los bienes inferiores, ya lo habíamos comentado. Entonces, ¿cómo ilustramos esa elasticidad? Por ejemplo, la cantidad, un incremento porcentual en la cantidad demandada de un bien inferior respecto a la variación porcentual en el ingreso. Quiere decir que quizás hay un aumento en el ingreso, una variación porcentual en el ingreso, no sé, voy a inventar, de 10, y cómo responde la cantidad demandada, pues seguramente de forma negativa, porque cuando estamos hablando de un bien inferior significa que conforme aumenta nuestro ingreso demandamos menos de ese bien. Entonces ahora supongamos que mi ingreso aumentó en 10 unidades y la cantidad demandada disminuyó en 2 unidades, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí estaríamos hablando de un bien inferior, ¿no? Bueno, porque tiene signo negativo. Podemos hacer ejercicios de eso, no me voy a detener en eso, es muy sencillo, es lo mismo que ya hemos visto en otras ocasiones, pero el concepto es muy importante entenderlo. El concepto tiene que ver con cuándo incrementa el ingreso, por ejemplo, de la población mexicana entre 2020 y 2021, si es que acaso aumenta el ingreso supongamos que aumenta el ingreso general de la población mexicana, a lo mejor hay ciertos productos que son normales y entonces aumenta su consumo, ¿no? Aumenta la cantidad demandada, y a lo mejor hay otros bienes que se consideran inferiores y que la gente consume menos, ¿no? Cuando aumenta el ingreso de las personas. Entonces, bueno, eso se puede ver a nivel agregado, a nivel individual, a nivel de un mercado, etcétera. Eso ya lo saben. Bueno, ahora, la elasticidad cruzada de la demanda. Elasticidad cruzada de la demanda es el otro concepto que nos falta ver, y esa elasticidad se mide como
la variación porcentual en la cantidad demandada del bien en cuestión respecto a la variación porcentual del precio, ya sea del sustituto o del complemento. O sea, no es abajo, es cómo varía, es cuando varía el precio del sustituto o del complemento, ¿qué pasa? ¿No? Entonces, si la elasticidad cruzada de la demanda es positiva, la demanda, o sea, cuando tenemos una elasticidad cruzada de la demanda positiva, la demanda y el precio del otro bien cambian en la misma dirección. Así que ambos bienes son sustitutos. O sea, podemos saber que cuando es positiva, cambian en la misma dirección, y por lo tanto, estamos hablando de bienes sustitutos, ¿no? Entonces, eso lo podemos ver, por ejemplo, hay una variación porcentual, un incremento, ¿no? Hay un incremento en la cantidad demandada de pollo, y también hay un incremento, una variación porcentual en el precio de la carne. Aumentó el precio de la carne, y como aumentó el precio de la carne, la gente va a dejar de consumir carne. Eso no lo vemos aquí, pero lo que sí vemos es que va a aumentar la cantidad demandada de pollo, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de bienes sustitutos, ¿sí? Ahora, si la elasticidad cruzada es negativa, entonces la demanda y el precio del otro bien se modifican en direcciones opuestas, ¿no? Cambian, se modifican en direcciones opuestas. Y entonces estamos hablando de bienes complementarios. ¿Cómo lo vemos eso? Bueno, pues ante un incremento, un cambio positivo en la variación porcentual de la cantidad demandada, supongamos, de helados, ¿qué pasa? Más bien, cuando hay una disminución, ¿no?, en la variación porcentual del precio de los conos de helados, ¿no?, baja el precio de los conos de helados. ¿Y cómo responde la cantidad demandada de helados? Pues seguramente responde aumentando, ¿no?, porque son más baratos los conos y como son complementarios, se consumen juntos, pues entonces aumenta la cantidad demandada de helados, ¿no? Entonces, aquí en este escenario estamos hablando de bienes complementarios. Hay muchísimos ejemplos de bienes complementarios, eso también ya lo vimos, pero bueno, así rápidamente podemos pensar en hamburguesas y papas, hamburguesas y refrescos. Otros ejemplos son zapatos y agujetas, ¿qué otra cosa? Pues muchos ejemplos. ¿Mande? Perdón, ¿podría ser aluminio y automóviles? Tal vez. No estoy muy segura porque el aluminio es como un insumo para los automóviles y normalmente estamos aquí hablando ya de bienes finales, ¿no? Entonces, sí, más bien son dos bienes finales que se consumen de forma conjunta y no necesariamente, no estamos hablando de los insumos, ¿no? Ok. Sí. Entonces, unas agujetas, o sea, sabemos que, o sea, me podrías decir, pero pues las agujetas son, son insumos de los zapatos, siempre los zapatos vienen con agujetas, sí, pero también se venden las agujetas por separado. O sea, sí, son un bien final en sí mismos. A veces funcionan como insumos, bien intermedio, pero en muchas otras ocasiones también, y difícilmente yo voy a ir a comprar aluminio para el coche. Entonces, más bien ahí es un bien intermedio, ¿no? Un insumo. Pero pensemos, como decía, en el atole y los tamales,
por lo general la gente los consume juntos, o las papas y la cerveza en los estadios de fútbol, o bueno, así muchos, ¿no? O sea, hay muchos ejemplos. Sí. Ok. Ahora, no necesariamente los helados y los conos son, no necesariamente podemos pensar que los conos son insumo para los helados, porque yo puedo pedir mi helado en un vaso, ¿no? Ya ustedes lo han visto cuando va uno, a veces en algunas heladerías le venden por separado o sea, le cobran aparte si lo quiere uno en cono, a veces, no siempre, ¿no? Bueno, entonces ahí también ustedes pueden hacer ejercicios de qué ocurre con estos bienes, ¿no? Pero pues ya saben, es la misma lógica que ya habíamos estado viendo. Nuevamente, nos interesan los signos, por eso estamos hablando de positivos y negativos, o sea, sí nos interesan, solo en el caso de la elasticidad, precio de la demanda, no nos interesaba el signo y podríamos hablar de valores absolutos, pero en el resto de los casos sí nos interesa el signo, ¿no? Bueno, y el último tipo de elasticidad que vamos a comentar es la elasticidad de la oferta. Pues es también muy sencilla, ¿no? Es la variación porcentual en la cantidad ofrecida. Ya les he dicho que muchas veces en los libros de texto la oferta la ponen con una S en lugar de con una O, porque en inglés es supply, ¿no? Y hay variación porcentual en el precio, en el denominador. Entonces, ¿qué es lo que queremos ver? Bueno, cuando cambia el precio, ¿cómo responde la cantidad ofrecida? Bueno, la ley de la oferta nos dice que cuando disminuyen los precios, los oferentes están dispuestos a ofrecer más. Eso es normalmente lo que uno espera, ¿no? ¿Qué factores influyen en la elasticidad de la oferta? ¿No? ¿Qué factores están detrás de la elasticidad de la oferta? Pues bueno, por un lado, la posibilidad de sustitución de recursos o insumos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que, por ejemplo, si yo me dedico a una industria en donde se requiere petróleo y el precio del petróleo sube y no hay muchos sustitutos del petróleo, pues no importa qué tanto suba el precio del petróleo, a lo mejor la cantidad ofrecida se va a mantener igual o va a disminuir, ¿no? Mientras que el otro factor que también está relacionado con pues sí, con la posibilidad de sustitución, tiene que ver con el marco temporal para la decisión de oferta. O sea, no es lo mismo que yo tenga que reaccionar ante la cantidad de ofrecida en el corto plazo que en el largo plazo. En el largo plazo puedo buscar sustitutos, encontrar nuevas tecnologías para producir, cambiarme de rama de producción, etcétera. Y pues ese marco temporal funciona como ya también habíamos comentado esta idea cuando hablábamos de cuáles eran los factores detrás de la oferta, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es importante, ¿no? Y en eso consiste la elasticidad de la oferta. Viene en el libro de texto desarrollado, explicado, todas estas cuestiones, pero bueno, básicamente podemos resumirlo aquí y bueno. ¿Hay alguna duda respecto a esto o lo que leyeron del texto que no les haya quedado claro? En lo de la oferta, profesora, ¿también es en valores absolutos? Creo que funciona igual. Creo que funciona igual que el de la demanda. Sí, en valores absolutos. O sea, no nos importa el signo. No nos importa el signo. ¿No? Lo que nos importa es que sea mayor o menor
que 1 o igual a 1. Sí es así, ¿verdad, Fernando? Sí, Sí, profesora. sí, ok. Aprovechando en la parte de ingreso, de la necesidad de ingreso de la demanda, Sí. cuando son positivos y son mayores a 1, también se les considera como bienes de lujo. Positivos y mayores a 1. Ajá, son considerados como, bueno, o bienes normales, pero en la categoría de bienes de lujo. O de lujo, o, ajá. O sea, no todos van a ser de lujo, pero algunos podrían ser de lujo. ¿Puede ser así? Ajá, exacto. Ok. Sí, o sea, aumenta nuestro ingreso. Ajá. Y aumenta o sea, bienes que antes no se consumían, cuando aumenta el ingreso, porque creo que la idea del bien normal es que antes a lo mejor sí consumíamos ese bien, pero cuando incrementa nuestro ingreso, a lo mejor consumimos más de ese bien. Pero un bien de lujo es que antes no lo consumíamos y cuando tenemos un cierto nivel de ingreso, aumentó nuestro nivel de ingreso, entonces comenzamos a consumir ese bien. Que más o menos así es la lógica, ¿no? Y también, por ejemplo, en los que son positivos, pero son menores a 1, podrían ser considerados como bienes normales, pero bienes de primera necesidad, digamos. Bienes que en un nivel de ingreso un poco más bajo se consumían con regularidad, pero cuando hay aumentos en el ingreso, el aumento de la cantidad demandada de ese bien ya no es tanta, ya se consumían con anterioridad. O sea, es menos que proporcional, ¿no? Entonces es bienes necesarios, ¿cómo dijimos? ¿Necesarios? No, el término otro. De primera necesidad. Primera necesidad. Bueno, también esto ya los habíamos comentado, ¿no? Muchas gracias, Fernando, por complementar eso. Bueno, ¿alguien que tenga dudas? No. Bueno, entonces vamos a pasar al capítulo 5, por fin, que ya ven que vamos atrasadísimos. Entonces, el capítulo 5 tiene un título que le llaman Eficiencia y Equidad. Este capítulo 5 de Parkin. ¿Y quién me puede decir de qué trata el capítulo? En pocas palabras. Obviamente más allá de eficiencia y equidad. ¿Qué otros conceptos están aquí en este capítulo que hayan aprendido a leer? Bueno, uno de ellos es que, como ya lo veíamos antes, que los recursos son escasos. Ajá. ¿Qué más, Aurora? Grecia. También vienen los métodos de asignación de los recursos. Bueno, los métodos alternativos, como el precio de mercado, el sistema de órdenes y así. Sí, o sea, nos explican que existen diferentes métodos de asignación de recursos, ¿no? Porque pues los recursos son escasos, como ya decía Aurora, y es necesario saber cómo nos vamos a repartir los recursos y existen muchas formas de repartirnos los recursos. Jorge había alzado la mano, pues ya la bajó. Víctor. También viene la demanda y beneficio marginal y la oferta y costo marginal. Sí. A ver, entonces dijiste la demanda y beneficio marginal y la oferta y el costo marginal. Pues vamos a estar hablando mucho de esto, ¿no? De la demanda, o sea, en eso va a consistir. Pero ¿cuál sería el concepto nuevo? Porque parece que, o sea, bueno, más allá de los métodos de asignación, ¿cuál sería el concepto nuevo cuando vamos a hablar de demanda y beneficio marginal, por ejemplo? Excedente. El excedente, ¿no? Calcular el excedente. Eso es muy importante, ¿no? De eso vamos a estar hablando, de calcular el excedente y ver en qué consiste este excedente y qué ocurre y ver al final lo que queremos determinar es si bajo la lógica de un mercado competitivo se logra la eficiencia, ¿no? La eficiencia en la asignación de los recursos. ¿Cuál es no recuerdo si este capítulo
dice, creo que sí, pero ¿qué es eficiencia? O sea, porque nos estamos preguntando, la primera pregunta que con la que empieza el capítulo dice que los economistas con frecuencia nos hacemos una pregunta y es, ¿en nuestra sociedad se asignan los recursos de manera eficiente? ¿Qué será eso de eficiente? Una correcta distribución de los recursos. ¿Pero qué Con es eso de qué es correcto? el mejor aprovechamiento de estos. Bueno, el mejor aprovechamiento de los recursos es Eh, como lo correcto. O sea que con base en, por ejemplo, en métodos de asignación de los recursos, que son como una especie de, un conjunto de reglas, digamos, ujú, este, designar dónde distribuir mejor los recursos. ok. Oh, ajá. A ver, está bien. Víctor y Grecia tienen alzada la mano. Sí, es cuando ningún individuo puede mejorar haciendo algo distinto de lo que está haciendo. Sí va por ahí. Esa es parte de la definición un poco más completa que lo que decía Jorge. Pero no solo es de lo que está haciendo el individuo, O de lo sino que puede hacer. más bien que los recursos se asignan. O sea, si estamos diciendo que podemos decir que los recursos se asignan de manera eficiente y en función del interés social, cuando se utilizan esos recursos en la forma en que la gente valora más la distribución, la asignación de esos recursos. O sea, no existe otra. Por ejemplo, yo le doy 5 manzanas a uno de ustedes, a otro 3, a otro 4, etcétera, una computadora. Los asignamos así y no hay otra mejor forma de haber asignado esos recursos en donde se mejore la situación de alguno sin empeorar la situación del otro, ¿no? O sea, todos están contentos. Es la situación en donde, más que todos están contentos, no hay otra situación en donde van a estar más contentos. Es lo mejor que se puede hacer para asignar los recursos. Y entonces eso es lo que entiende la teoría económica como una asignación eficiente de los recursos. Cuando no podemos hacer otro tipo de asignación en donde se mejore el beneficio de al menos un participante de la sociedad sin perjudicar a otro. Eso es lo que se conoce como óptimo de Pareto, ¿no, Fernando? Ayúdame. Sí, el óptimo de Pareto. Ese es el óptimo. Cuando ya no es posible mejorar la situación de alguien más sin perjudicar a otro agente o al resto de la sociedad. Bueno, entonces ustedes, tarea, no para entregar, para que lo sepan, o sea, buscar qué es el óptimo de Pareto, ya lo dijimos, ya lo definimos. ¿Hay dudas? Ya lo expliqué varias veces y ya Fernando volvió a definirlo muy sencillo, ¿no? Entonces, o sea, a esa situación se le conoce como óptimo de Pareto. ¿Pero de qué estamos hablando? Estamos hablando de eficiencia, de la eficiencia en la asignación de los recursos, ¿no? Bueno, entonces, o sea, eso es una primera cosa, entender qué entendemos los economistas por eficiencia. Ahora, una segunda cosa importante es que existen diversos métodos de asignación de los recursos. Y creo que Grecia mencionó el mercado, las órdenes, no sé qué, no sé qué. Bueno, pues es muy importante, o sea, es real esto que estamos hablando. La asignación de los recursos puede ser por diferentes métodos. ¿Cuáles son los métodos alternativos de asignación? Bueno, de lo que vamos a estar nosotros estudiando, pues va a ser el mercado, porque el mercado es un instrumento, un método muy importante, un método de el mercado, ¿no? El mercado. Y entonces a eso le vamos a dedicar casi toda la clase y todo el capítulo trata de eso. Pero en primera instancia, no olvidar que existen muchos otros métodos de asignación de recursos. Víctor. Pues le iba a decir los demás recursos, ¿te los digo? A ver, sí, bueno, uno por uno. Es el mando. Sí, el mando. ¿Y qué es eso? Pues cuando se dan como instrucciones, que alguien decide por medio de instrucciones qué recursos se asignan. Ajá, por una autoridad. En sus casas,
¿quién decide cómo se asignan los recursos? Por ejemplo, en tu caso, Víctor, en donde tú vives, ¿quién decide cómo se asignan los recursos? ¿Quién decide dónde duermes tú o qué tanto comes o qué se come? Pues mi tía, Tu tía. la Tu jefa tía, del hogar. Ujú. la jefa del hogar es tu tía y entonces ahí hay un sistema de mercado para la asignación de recursos, claramente no. Hay una autoridad. ¿Hay asignación de recursos? Claro que hay asignación de recursos en una casa. Y pues por lo general, si la tía dice que no nos podemos bañar más que en 5 minutos, en regaderazos de 5 minutos, pues hay que hacerle caso, porque si no nos corta el agua o el gas o lo que sea que nos corte, ¿no? Ahora, los ejemplos clásicos de sistemas de órdenes, de mando, pues son los ejércitos, o sea, donde hay jerarquías y hay una autoridad, por lo general seguimos esas órdenes, ¿no? ¿Qué otro método hay? Ya sea Víctor o alguien más. Víctor, ándale. La votación. La votación. Más que la votación, ¿eso cómo le llaman? La regla de la mayoría, ¿no? La regla Sí. de la mayoría, que estamos hablando de una cosa como democrática, ¿no? Democrática. Bueno, pues eso es otra forma de asignar los recursos, ¿no? Nosotros votamos por Andrés Manuel López Obrador porque queríamos que se asignaran los recursos de la manera en que él prometía en su campaña electoral, ¿no? Entonces él decía que se le iba a dar dinero a los más vulnerables y entonces, pues eso decidimos, que en esta sociedad se le asignara dinero a los viejos y a los jóvenes, ¿no? Básicamente. Entonces, ese podría ser un ejemplo de la regla de la mayoría, de lo democrático. O en nuestro salón podríamos estar de acuerdo que se le diera X, a lo mejor hay un premio, un regalo al final del semestre, estoy inventando, y entre nosotros votamos y decidimos que se le da a quien sea, ¿no? O sea, a alguien, pero lo votamos, ¿no? La regla de la mayoría, lo que la mayoría opina. Algunos dirán, bueno, se le da al de las mejores calificaciones, a otro dirá se le da al más simpático del grupo, otro dirá se le da al más guapo del grupo, o sea, puede haber, y ahí serán diferentes criterios, pero al final es por una votación, ¿no? Por una regla de la mayoría. A ver, ¿quién más distinto a Víctor? ¿Quién más dice otro método? Fernando. ¿De y luego concurso? Grecia. De concurso. ¿Y ese en qué consiste? En el que, como el Kahoot que hacemos en esta clase para conseguir medio punto, en donde competimos por quién responde más preguntas en el menor tiempo posible y que sean correctas. Claro, ¿no? Entonces, ese es exactamente, ese es un muy buen ejemplo. Es por la competencia, pero no competencia en el mercado, sino la competencia por habilidades, digamos, ¿no? Por el que se esfuerza más, el de mayor esfuerzo, ¿no? Es por el esfuerzo. O pudieran ser otros criterios, pero por lo general pensamos en concursos por el esfuerzo. Y entonces, bueno, pues ese es el método de asignación, ¿no? En McDonald's, por ejemplo, es muy común que al empleado del mes se le dé un reconocimiento. Muchas veces esos reconocimientos son en la forma de un estímulo económico, ¿no? Una X cantidad de dinero. O tengo una amiga que trabaja en Mary Kay, una empresa que hace, creo que maquillajes, y recién publicó en su Facebook que le regalaron un coche, un camionetón así de último modelo, seguramente rondando a los 500,000 pesos, no sé cuánto cuesta una camioneta de esas, pero me puedo imaginar que como $500,000 de pesos, y fue por ser una buena empleada. Entonces ahí, ¿cómo se asignó ese recurso? Pues seguramente porque genera muchas ventas, me quiero imaginar, ¿no? Bueno, tiene alzada la mano Fernando, ya la bajó Jorge. ¿Lotería? Por la lotería, ¿no? La lotería, sí saben que sacó la UNAM, ayer fue la develación del billete de la lotería por los 100 años de la universidad. ¿Sí se enteraron o no? No sabía. Uy, jóvenes, pues ¿en qué planeta viven? Miren, métanse, les voy a compartir la pantalla, espérenme un segundito.
es una, espérenme, esto. Espérenme, porque en la mañana tuve que dar una clase y tengo 20,000, ¿cómo se dicen? Pestañas abiertas. Entonces, vean. ¿Y dónde está Safari? Aquí nos ponemos en Lotería Nacional, UNAM, 100 años. Vamos a ponerle 100 años y a ver qué nos sale. Miren. Felicidades, UNAM presenta billete de la lotería para conmemorar sus 100 años, billete de lotería, y todos estos son de ayer, ¿no? En la Gaceta de la UNAM, fíjense, le pican aquí, y entonces dice billete de la lotería por los 100 años del escudo y lema de la UNAM. En esta institución, bla, 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 y hay un video muy bonito yo ya lo vi y leí todo este texto. Ahí está el billete, para que vayan y se hagan ricos, compren su boletito. La directora, esta es la directora de la Lotería Nacional. ¿Quién es este? El rector. Ah, bueno. El rector de nuestra universidad. Bueno, al final la mujer dijo que le daría gusto que se quedara un, ¿cómo se llama? Un universitario con el dinero del, ¿dónde está esto? Ay, estaba por aquí. Yo lo había leído, que ella decía que ojalá se quedara uno de los de la UNAM con el premio. Bueno, no importa, nada más es un detalle. Bueno, pues jóvenes tienen que estar al día de las cosas de su universidad y lo que pasa en el mundo. Leer este texto está muy bonito, habla sobre los 100 años de que tenemos el escudo y el lema de la Universidad Nacional y de varias otras cosas. Bueno, entonces eso, un paréntesis. Ahora entonces regresamos a mi otra pantalla. Ahí está, ¿no? Entonces la lotería, pues esa es otra forma de asignar los recursos. ¿Quién se va a llevar el dinero de la Lotería Nacional con esta edición de la UNAM? Pues quién sabe, pero ojalá fuera un universitario y bueno, por cómo se asigna ese recurso, pues por la suerte, ¿no? ¿Qué otro? ¿Qué otro? Sí. Hay uno que justo lo titula el libro como primero en llegar, primero en ser atendido. Ajá. Y pues un ejemplo muy claro es en los restaurantes, ¿no? Hay muchos donde sí necesitas como una reservación, pero usualmente tú vas y pues si llegas primero, pues te atienden, ¿no? Incluso si hay lista de espera, pues te anotan y así el que sigue. Pero pues así. Sí, exactamente, ¿no? Ese es uno. También a eso también se le conoce como sistema de colas. Cuando uno va y se forma y al que le toca, pues es a los primeros que llegaron a formarse y cuando se acaba, pues se acabó, ¿no? Entonces, pues tiene que ver con eso. En la Unión Soviética era un método muy utilizado, muy utilizado. O sea, la gente hacía cola para que le entregaran la leche, para que le entregaran los huevos, le entregaran la harina, etcétera, ¿no? Aquí, por ejemplo, tengo entendido que la leche subsidiada con azupo, o ¿cómo se llama? ¿Sí se llama con azupo? Liconza. Liconza, también funciona así, ¿no? Los primeros en llegar son los que se llevan la leche a ese precio subsidiado y cuando se acaba, pues se acabó, ¿no? Entonces, un poco esa es la idea. Y ustedes pueden pensar en muchos ejemplos también de eso, ¿no? Ir a comprar un boleto para un concierto muy cotizado, hay una cantidad fija de boletos y no varía el precio del que ofrezca más. Todos los boletos cuestan 1,000 pesos y los que se forman en la fila, los primeros en llegar, son los que se van a quedar o sea, van a poder comprar el boleto para el concierto. Bueno. Y el último. El Viernes Negro, ¿no? ¿Mandé? Sería como el Viernes Negro o el Buen Fin, el primero en tomarlo, aunque se acabe, el que lo tomó es el que... Sí.
Sí, o sea, ahí están operando dos mecanismos a la vez. El mecanismo del mercado, porque la gente, o sea, bajan el precio y la gente va y compra y demás. O sea, en muchos de los casos funcionan el mecanismo del mercado y también otros mecanismos alternativos. Pero sí, efectivamente, en el Buen Fin hay una cantidad limitada de cosas y seguramente hay mucha gente que quiere esos productos a bajos precios y pues por eso van y se forman afuera de las tiendas, ¿no? Y la gente respeta eso. Cuando alguien se mete a la cola, todo el mundo se molesta muchísimo, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otros hay? ¿Qué otros dice el libro? Otros mecanismos. ¿El de la fuerza, profesora? El de la fuerza. ¿Qué entienden por eso de la fuerza? Como un asalto. Cuando, pues sí, la asignación de recursos es por la fuerza. Por ejemplo, pues sí, el asalto ganas recursos a la fuerza. Pues sí, te asignas recursos por las malas, ¿no? Uno me subo a la pecera, llega el fulano, me dice, dame tu celular, dame tu cartera, y pues yo se lo tengo que entregar. ¿Hay una asignación de recursos? Sí. Por la fuerza, claro que por la fuerza, pues a punta de un balazo, pues es a la fuerza, ¿no? El clásico ejemplo que seguramente ustedes están viendo en sus clases de historia, pues es el colonialismo. ¿Cómo se asignaron las potencias europeas los territorios alrededor del mundo en el siglo XIX? Pues a través del colonialismo, a través de la fuerza. No llegaban a tratar de convencer por las buenas a las personas de que ahora eran súbditos de la corona británica o española o portuguesa. Era por la fuerza, ¿no? Las guerras son o sea, son mecanismos de asignación de recursos, de mucha destrucción de recursos, sí, pero también las guerras muchas veces implican pues, que alguien se quede con un nuevo territorio, ¿no? Etcétera. ¿No? Entonces, bueno, pues la fuerza es un ejemplo hoy, ¿no? Revolución Rusa. También, ¿no? En la Revolución Rusa, ¿qué implicó? Bueno, pues que antes había un sistema en donde había un zar y donde había muchos, ¿cómo se llaman? Los siervos, ¿no? Que estaban una sociedad muy feudal. Y con la Revolución Rusa, pues hubo una reasignación total, muchos muertos y por supuesto, o sea, eso no, pero, o sea, no estamos hablando de eso en específico, pero al final, por la fuerza, hubo una reasignación de los recursos. Ahora se eliminó la propiedad privada y ahora se implementó un método en donde pues era otra forma la asignación de recursos, ¿no? Y pues fue mucho a la fuerza. ¿Y cuál es el último método que menciona la lectura? ¿Características personales? Sí, ¿y ese cuál es? Es la asignación de recursos por citas escritas personales, o sea, ya sea por becas, para personas de escasos recursos, o programas de ayuda que tiene el gobierno. Ajá. Que serían, sí, o sea, que un ejemplo que sería en Tlalpan un programa sobre energías renovables, sobre ayudar a las personas a poner, o sea, el gobierno metía dinero para que tuvieran paneles solares y así tuviera luz las gentes de más escasos recursos en la alcaldía Tlalpan. Ajá. Entonces se les estaban otorgando ciertos recursos a cierto tipo de personas por sus características personales, por ser pobres, ¿no? El programa de adultos mayores se les da 2,400, creo, pesos cada 2 meses y ¿cuál es la razón? Pues por sus características personales, por tener 65 más, ¿no? ¿Qué otros? Jorge o Grecia. El libro nos da un ejemplo de, bueno, así que Grecia. Sí. Bueno, gracias. Bueno, tomando el hilo de Michelle, el libro nos da un ejemplo de que la gente con rasgos correctos son beneficiados. Por ejemplo, cuando un hombre y una mujer van a pedir trabajo, lo más normal es que al hombre sea el que empleen y no a la mujer, precisamente por este tipo de características personales.
Exactamente, ¿no? O sea, si hay una preferencia por un sexo, pues esa va a ser la razón por la que se asignen los recursos, ¿no? Incluso por raza también. O sea, ¿Mane? incluso también por raza. Por ejemplo, También. en Estados Unidos se ve, bueno, yo siento que es mucho más marcado en ese aspecto de blancos y negros, de que, o sea, obviamente le dan siempre preferencia al caucásico que al negro, ¿no? Exactamente, ¿no? Este es otro buen ejemplo. En nuestro país también ocurre mucho. ¿Cuántos presidentes indígenas tenemos? Benito Juárez y quién más. Y además, Benito Juárez renegaba. O sea, trató toda su vida de hacerse pasar por blanco. Bueno, que Porfirio Blanquearse lo Díaz. más posible. Ajá. ¿Mande? Sí, de hecho le iba a decir que Porfirio Díaz, él también tuvo un tratamiento de blancamiento y todo. Pues sí. Entonces, o sea, si estamos pensando en nuestro país, pues también ocurre eso que dices tú, que a lo mejor es más notorio por la historia que tienen los Estados Unidos, pero bueno, ellos ya tuvieron su presidente negro, lo que parecía imposible, ¿no? Bueno, en fin, características personales, otro de los ejemplos que a mí me gusta dar como ejemplos, seguramente por lo jóvenes que están, ni siquiera lo han de saber, pero hasta hace pocos años, no sé, 10, 15 años o a lo mejor un poquito, no, hace como, sí, como 15 años, empezaron a ver azafatas o asistentes de vuelo hombres, pero antes eran solo mujeres y además eran mujeres altas, delgadas, blancas, atractivas. O sea, una asistente de vuelo que antes se llamaban azafatas tendían a tener estas características, ¿no? Y era una industria dominada por mujeres, no entraban los hombres. Y pues hoy, si uno se sube a un avión, ve que hay muchos hombres en esa industria, ¿no? En esa ocupación. Grecia, Jorge. Lo dejé levantada, profe. Ok. De hecho, también en la SEP se da muchísimo esto. O sea, la familia de mi mamá casi todas están en el magisterio y así. Bueno, todo eso, ¿no? Entonces, de hecho, se le da preferencia a una profesora, o sea, mujer, que a un hombre, precisamente por el tema de que van a tener contacto con niños, con menores de edad. En ese aspecto, se le da por mucho preferencia a la mujer que al hombre. Sí, sí, ese es otro ejemplo, ¿no? Si pensamos en maestras de kinder o de preescolar o de primaria, por lo general, pensamos en mujeres, ¿no? O sea, tiende a haber pocos hombres y no necesariamente porque ellos no quieran participar ahí, no lo sé, no conozco, pero un argumento claro, como está diciendo Jorge, es porque creen, o sea, hay una percepción generalizada de que las mujeres tienden a cuidar más o sea, a no involucrarse en situaciones de acoso o de o sea, toda la cuestión sexual que tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, bueno, importante. Muy bien, bueno, entonces ya revisamos los diferentes mecanismos de asignación de recursos. Ustedes mismos se dan cuenta que existen, o sea, no son ajenos a nuestra realidad y nosotros en lo que nos vamos a enfocar va a ser en la asignación a través del mercado. Ya lo habíamos visto, ¿no? Entonces, nosotros nos interesa determinar si hay eficiencia o no a través de la asignación de recursos en el mercado. Entonces, aquí necesitamos, vamos a hablar primero del lado de la demanda y después vamos a hablar del lado de la oferta. Cuando estamos en el lado de la demanda, nosotros por lo general pensamos en esta expresión de hacer valer tu dinero, ¿no? Con mucha frecuencia nos hablan o pensamos en términos de hacer valer nuestro dinero. ¿Y qué queremos decir con esto? Bueno, pues que los consumidores, todos los que somos consumidores, distinguimos entre dos conceptos. Distinguimos entre dos conceptos. El concepto de valor
y el concepto de precio. A eso nos estamos refiriendo con hacer valer nuestro dinero. Cuando hablamos de valor, ¿a qué nos referimos? Pues a lo que obtenemos, ¿no? Para mí, algo vale tal cosa, ¿no? Vale, digamos, mucho. No sé, más que ponerle numeritos ahorita, pensemos en algo que vale mucho. Yo en el mercado me lo encuentro a un precio muy barato. Ese es el precio que pago. Entonces, eso es lo que pagamos. Y se dan cuenta, son cosas distintas. Mejor como dije, algo puede valer mucho para mí, pero al final lo que termino pagando es el precio. Y puede ser muy distinto el valor, o sea, yo le otorgo un valor muchísimo más alto a lo que el precio está en el mercado. Bueno, pues eso, así es, ¿no? ¿Alguien se ha visto en la necesidad de desocupar la casa de algún familiar porque se murió el familiar y entonces hay que vender todo? A lo mejor están muy jóvenes. ¿Alguien? Bueno, no tanto así, desocupar no. Más que todo, falleció un tío y mi familia le ayudó a mi prima a vender como los bienes que tenía. Claro. ¿Y qué pasó? Pues la verdad fue horrible. Mi tío era contador. Es que mi tío era contador y su empresa sí estaba súper bien. De hecho, tenía 2 pisos, rentaba 2 pisos en la del Valle y todo. Y mi prima desperdició todo, malgastó todo, perdió todo, absolutamente todo, y terminó fatal. O sea, de hecho, mi tío había dejado un fideicomiso para que mi prima terminara la universidad y todo, y no la terminó. O sea, ¿Pero qué pasó con los bienes? Lo que quiero es eso, ¿no? Los vendieron. ¿Pero en cuánto? Pues como mi prima ya, por la urgencia, que mi prima Pues necesitaba malbarató todo. Ajá, exactamente. Pero no solo es por la urgencia, Jorge, tampoco le carguen la mano a la prima. No solo es la urgencia, el mercado de segunda mano en nuestro país es muy castigado. Entonces la gente no paga, aunque la cosa esté nueva, si no está en el aparador de Liverpool, Palacio, Comercial Mexicana, Walmart, lo que sea, si no es nuevo, uno paga, o sea, la gente no está dispuesta a pagar un precio o sea, son 2 mercados totalmente distintos, ¿no? Y entonces, si el tío tenía súper equipada la oficina con las mejores computadoras, las mejores impresoras, los mejores escáneres, las mejores máquinas de café, los mejores escritorios, pues seguramente lo malbarataron. Las personas que compraron, recuerden, estamos del lado de los consumidores, que obtuvieron un valor superior a lo que pagaron, seguramente sí. Sí. Claro. De hecho, hubo unos Mustang. Mi tío tenía 3 Mustang clásicos. Entonces, mi prima, o sea, digamos que había uno de ellos que salió en una revista y de hecho le habían hecho como una especie de evaluación, algo así. Y mi prima no se quiso como esperar a conseguir una oferta o buscar que alguien le comprara ese precio, sino que ella, es que por eso digo que por las prisas, porque ella como que no le importó tanto lo que realmente valía o conseguir el precio equitativo tal vez, sino que ella lo que le importaba era tener el dinero ya. Entonces... Bueno, pero, o sea, a lo que vamos es que seguramente quien compró obtuvo algo muy alto, un valor muy alto, un Mustang, ¿no? ¿Y qué fue lo que pagó? Un precio, ¿no? Y entonces, ¿qué estoy buscando con estos ejemplos? Que a ustedes les quede claro la diferencia entre estos 2 conceptos, que son muy reales, ¿no? La diferencia entre valor y precios, el valor que nosotros le damos a algo y al final el precio que pagamos. Hay toda una discusión gigantesca en la literatura marxista, en donde Marx hablaba siempre de valor y siempre hubo problemas y hasta la fecha hay problemas en la traducción de esos valores en precios. O sea, los marxistas nunca se han logrado poner de acuerdo en cómo se debiera hacer ese paso de valores a precios, ¿no? Pero bueno, es todo un tema, Jorge. Perdón, nada más, es como el ejemplo que nos dio el profesor Fernando,
de lo del agua y el diamante. Sí. El agua es algo esencial, etcétera, pero ¿por qué vale más un diamante, no? Claro, ¿no? Entonces, o sea, ahí tiene que ver con la escasez. ¿Por qué vale tanto un diamante? Porque es escaso. Esa es principalmente la razón de por qué, o sea, la llaman la paradoja del valor. ¿Por qué vale tanto un diamante? Pues hay varias razones, pero entre ellas porque es escaso. Los diamantes fueran abundantes, por ejemplo, como la plata, pues habría o sea, sería relativamente barato como la plata, ¿no? Mientras que el agua tiende a ser abundante, nada más espérense a que el agua no sea abundante y no sea un derecho humano, y entonces sí, el precio del agua va a subir, ¿no? La vamos a valorar, pero sí tiene, o sea, sí tiene algo que ver con eso, pero principalmente lo que está detrás del precio de los diamantes y el agua, pues es el tema de la escasez, ¿no? Me estoy quedando sin batería, así que no sé si vamos a alcanzar. A ver, déjenme ver. Dame un segundo a ver si puedo conectar el iPad. Un segundo. No traje el cargador, pero bueno, vamos a hacer lo más que podamos y con lo que tenemos. Entonces, bueno, vamos a avanzar porque si no, ya son 12:03, nos quedan pocos minutos, menos de media hora, y quiero avanzar rápido. Entonces, el beneficio marginal, ustedes ya saben qué es el concepto de beneficio marginal, es el valor de una unidad adicional de un bien o servicio, ¿no? Ya lo hemos dicho muchas veces. Para medir el beneficio marginal, nos basamos, eso es muy importante, para medirlo, nos basamos en el precio máximo que estamos dispuestos a pagar. Esto va a quedar más claro cuando lo grafiquemos. La disposición a pagar, o sea, esta disposición a pagar, determina la demanda. De hecho, eso ya lo habíamos visto en otra ocasión. O sea, ¿cuándo se asigna un recurso a través del mecanismo de los precios en un mercado? Pues cuando las personas tienen disposición a pagar y además el ingreso para pagar, ¿no? La capacidad para pagar, el dinero. Bueno, pues ¿qué está detrás? O sea, asumimos que la persona tiene disposición, capacidad para pagar, o sea, ingresos. Pero ¿qué está después? ¿Qué determina la curva de demanda? Pues la disposición a pagar. La gente yo estoy dispuesta a pagar una Coca-Cola por 50 pesos, pues no creo. A lo mejor si estoy en el estadio de fútbol y me muero de sed, está haciendo un sol tremendo, a lo mejor sí, pero por lo general no, ¿no? Entonces, o sea, un día cualquiera, no, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué está detrás de cuánto sería lo máximo que yo estoy dispuesta a pagar por una Coca-Cola? Pues va a variar entre cada uno de nosotros. A lo mejor en promedio, o sea, la cifra agregada a nivel nacional, el valor máximo que la gente está dispuesta a pagar por una Coca-Cola, invento, 30 pesos, ¿no? Una Coca-Cola de 355 mililitros. Bueno, entonces, esa disposición a pagar va a determinar la curva de demanda. Y entonces, por lo tanto, esto es importantísimo, ¿eh? Espero que estén poniendo atención porque si estas cosas no quedan claras, van a venir arrastrando lagunas en los próximos semestres. Y esto que estoy explicando suena muy básico, pero después se vuelve más complicado si aún no queda claro. Entonces, la curva de demanda expresa el beneficio marginal. Dijimos que el beneficio marginal es el precio máximo que estamos dispuestos a pagar y entonces la disposición a pagar determina la demanda. Por lo tanto, la curva de demanda es igual a la curva del beneficio marginal. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer va a ser graficar lo que está en el libro en la figura 5.1. ¿No? Espérenme. Le voy a poner cuadrícula a esto para poder graficar. Entonces, vamos a
a poner una primera gráfica. Así. Tenemos, si ustedes si leyeron, se dieron cuenta que tenemos dos personajes en el libro. Una que se llama Elisa, creo, y el otro que se llama Nicolás, ¿no? Elisa, vamos a ver primero qué pasa con Elisa. Elisa está dispuesta a pagar $1 por la rebanada de pizza número 30. Es decir, el beneficio marginal que le aporta esa rebanada es de $1. Bueno, vamos a graficar eso. Vamos a poner aquí abajo, bueno, nuestros ejes son la cantidad demandada de rebanadas de pizza al mes, ¿no? Por mes. Y acá arriba, pues es el precio, ¿no? Ya dijimos que es un convencionalismo, que el precio vaya en el eje vertical. Y estos datos no los dan, o sea, yo voy y le pregunto a Elisa cuánto estás dispuesto a pagar por, ¿no? Por las diferentes cantidades, y entonces ella nos dice, ¿no? Para cada una de las cantidades de las que estamos hablando, 50, y acá le vamos a poner 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3. ¿No? Y entonces le preguntamos si ella está dispuesta a pagar por la rebanada número 30 $1. Entonces, $1.30, ¿no? Por la rebanada, no por 30 rebanadas, por la rebanada número 30. ¿Mm? Ahora le preguntamos nosotros a Nicolás, ¿cuánto está dispuesto a pagar? Le hacemos la misma pregunta, ¿no? Y Nicolás está dispuesto a pagar $1 por la rebanada número 10. ¿No? 0, 10. No, no, así no. Vamos a hacerlo. Bueno, sí, está bien. 10, 20, 30, 40. ¿No? Igual acá es cantidad y precio. Y esta es la curva, bueno, vamos a graficar la curva de demanda de Nicolás. Bueno. ¿Cómo se dice? El libro nos da más datos, ¿no? O sea, a Elisa se le preguntó cuánto está dispuesta a pagar por la rebanada número 40. ¿Ustedes creen que va a ser un precio más alto o más bajo que 1 por la rebanada? Más bajo. Porque disminuye el interés. Pues sí, o sea, porque ya la verdad ya se atascó de pizzas y pues ya, ¿no? O sea, la pizza número 1 valía mucho más y estaba dispuesta a pagar, pero ya por la rebanada número 40, ella dice que está dispuesta a pagar 50 centavos. Y así para el otro lado, por la rebanada número 20, pues todavía le gusta mucho la pizza y por eso está dispuesta a pagar 1.50 aquí. Y por la rebanada número 10 está dispuesta a pagar 2, ¿no? Y por la rebanada, pues no es la 1, pero en donde se intersecta con el 0 es 2.5, ¿no? Y entonces ahí nosotros tenemos nuestra curva de demanda que se ve así, ¿no? Esta es la curva de demanda de Elisa, y que es igual a la curva del beneficio marginal. ¿Qué más necesitamos ver aquí? Vamos a seguir rápido con el caso de Nicolás, ¿no? Aquí es 0.5, es 1, lo hubiera hecho cada 2 cuadros, pero bueno, ya no lo hice así. Ay, pero creo que lo estoy haciendo mal. Sí, porque lo dibujé más abajo. Chin. Lo voy a volver a hacer porque si no, esto no se va a ver bien. Esperen un segundo, esto. Perdón, ¿eh? Está aquí, ¿no? Sí, ¿no? Ahí. Y entonces, ¡ay! Es precio y cantidad.
Y entonces dijimos 0, 10, 20, 30. Y acá es 0.5, 1, 1.5, 2, ya, ¿no? Entonces, a él nos dijeron que por la rebanada número 20 está dispuesto a pagar 0.5, aquí. Y por la rebanada número 10 está dispuesto a pagar 1, aquí. Y la primera rebanada la valora mucho, hasta 1.5, ¿no? Y entonces tenemos ahí su curva de demanda, que se ve así, y pues lo mismo que con Elisa, es la curva de demanda de Nicolás igual a su beneficio marginal. Ojo, aquí esto es muy importante. ¿Cuál es el precio de mercado? Pues ese es un dato, ¿no? O sea, hay que saber cuál es el precio de mercado, porque pues aquí estamos viendo sus curvas de demanda de diferentes precios, pero no es que todos estos precios existen en la realidad. En realidad la pizza cuesta tal cosa, ¿no? Una cantidad. Entonces, ¿cuál es el precio de mercado? Bueno, vamos a suponer que el precio de mercado en este mercado es de 1. Entonces voy a poner aquí una raya, a ver si me deja hacerla de color rojo. No lo sé, sí. Esto. Este es el precio de mercado. ¿Sí? Precio de mercado. Ojo, pongan aquí mucha atención. ¿Cuál es la distancia? O sea, vamos a pensarlo en términos de distancias. La rebanada número 10, ella está dispuesta, Elisa está dispuesta a pagar, ¿cuánto? $2. Bueno, 2 pesos. No. En la 10 son 2. 2, la disposición. ¿Cuánto cuesta la rebanada número 10? 1. 1. Cuesta 1, ¿no? Pues el precio es igual a 1. ¿Y cuánto obtiene de valor por esa rebanada? 2. 2. Obtiene 2. ¿Salió ganando? Sí. Bueno, pues entonces, ¿cuánto salió ganando? En la rebanada número 10 salió ganando, tiene un excedente para solamente la rebanada número 10. ¿Tiene un excedente de cuánto? De 1. De 1. Exactamente. Así de sencillo es esto. Digo, después, si no pusieron atención, no lo van a entender, pero como pueden ver, es bastante sencillo. Bueno, lo mismo pasa. ¿Cuánto es el excedente para Nicolás cuando compra 10 rebanadas de pizza? No hay excedente. No hay excedente. El valor es igual al precio. En el caso de Nicolás, el valor, cuando estamos comprando 10 rebanadas de pizza, cuando compra él 10 rebanadas de pizza, no tiene un excedente. Piensa que lo que está pagando es lo suficiente para cubrir el valor que él está dispuesto a pagar, ¿no? Bueno, ¿cómo hacemos para calcular? Bueno, déjenme hacerlo así grande y ahorita lo hago chiquito, porque si no, yo no puedo dibujar. ¿Cómo hacemos para calcular la demanda del mercado? Vamos a hacer así, esto, así. ¿Promediando? No, no es promediando, es sumando. ¿Cómo dice la lectura? ¿Sumando cómo? Individuales. Las demandas individuales, pero ¿qué clase de suma es? Es una suma horizontal de todas las curvas de demanda individuales. Entonces, ¿cómo voy a calcular la curva del mercado? Suponiendo que el mercado solamente son Elisa y Nicolás, pero bueno, si somos ¿cuántos? 120 y tantos millones de habitantes en México, pues es sumando las curvas de demanda de cada uno de los individuos, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, pues vamos a ponerle aquí 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3. ¿Cuántas pizzas se demandan en este mercado a un precio de 3? Ninguna. Ninguna. Ninguna, entonces estamos aquí. ¿A un precio de 2.5, 2.5? Ninguna. Una, ¿no? No, ninguna. 0, ¿no? Porque se está cruzando con el eje. Perdón si no es muy claro, pero esto se está cruzando con el eje. 0. ¿Ah?
0. ¿Cuántas pizzas se demandan a un precio de 2? 10. 10. ¿Por Sí. qué? Porque Elisa a un precio de 2 demanda 10. A un precio de 2, cuántas pizzas demanda Nicolás? 0. Entonces, estamos en 10. A un precio de 2, estamos en 10, ¿no? 10, 20, 30, 40, 50. Entonces, a un precio de 2, se demanda en este mercado 10. A un precio de 1,5, 20. a 1.5, ¿cuántas se demandan? 20. 20. 20. Entonces, aquí 20. A un precio de 1, ¿cuánto se demanda? 40. O sea, ¿40? Sí. 30, ¿no? 30 de Lisa más 10 de Nicolás, ¿no? Entonces son 40, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Entonces, a un precio de 1 se demandan 40. Y a un precio de 0.5, ¿cuánto se demandan? 40. 60, ¿no? 60. 60. Claro, 60. Porque Elisa demanda 40 y Nicolás demanda 20. Ahí. Entonces, ¿cómo es la curva de este mercado? Pues así. ¿No? Ah, no, lo hice mal. Acá abajo. Así. ¿No? Así. Ay. ¿Sí? Sí. Muy bien. Bueno, pues entonces lo que necesitamos ahora saber es si el precio del mercado es de 1, ¿cuánto es el excedente en este mercado? Bueno, más bien, ¿cuánto es el excedente no en este mercado? El excedente para los consumidores cuando el precio es igual a 1. Pues es toda esta área. Es toda esta área. En el caso de Nicolás, cuando el precio es de 1, toda esta área es su excedente. Y para el caso de Lisa, cuando el precio es de 1, toda esta área es su excedente. Pues ahí estamos calculando los excedentes para los consumidores. ¿Sí? Bueno, entonces el beneficio marginal de la sociedad en su conjunto, estos son los beneficios marginales individuales, ¿no? De cada individuo. Pero esta curva que acabamos de graficar aquí nos ilustra el beneficio marginal del mercado, es decir, le llamamos el beneficio marginal social. Entonces, la curva de demanda del mercado es igual a la curva de demanda del beneficio marginal social, ¿no? ¿En qué consiste? Bueno, ya lo expliqué, pero ¿en qué consiste este excedente del consumidor? Bueno, pues que no siempre tenemos que pagar tanto como estamos dispuestos a hacerlo, como es el caso de estos personajes y de este mercado, ¿no? En el caso de Lisa, ella está dispuesta a pagar 2 por el precio, por la rebanada número 10 y no tiene por qué, no es necesario pagar tanto como está dispuesta a hacerlo. A veces obtenemos gangas. Entonces, cuando la gente compra algo por un menor precio al que está dispuesto a pagar, obtiene un excedente del consumidor. Entonces, ¿cómo se calcula el excedente del consumidor? Perdón. Es el beneficio adicional que se recibe de un bien por encima de la cantidad que se paga. Así definimos el excedente, ¿no? El beneficio adicional que se recibe por un bien, por encima, el beneficio o valor, ¿no? Por encima de la cantidad que se pagó, ¿no? Que se paga. Entonces, bueno, ya vimos cuál es el excedente para Elisa, para Nicolás y en el mercado, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si el precio fuera distinto? Bueno, antes de pasar a cuando el precio es distinto, vamos a ver cómo se calcula el excedente para esta. Bueno, ¿cómo ustedes que saben matemáticas, qué están viendo ahí? Que hay un área debajo de la curva
¿Y cómo calculamos en matemáticas el área debajo de la curva? Cuando no es una recta. ¿Con negativo? ¿Negativo? ¿Cómo? Por ejemplo, en este caso yo creo que se podría poner como negativo. No. ¿No? ¿Con una integral? Exactamente. ¿Quién dijo con una integral? Yo. Yo no se ve en la pantalla. Bueno, Marcos. Marcos. Exactamente, con una integral. Pues que no se supone que en la prepa llevaron integrales, y se supone que aquí van a llevar integrales justo para que sepan hacer estas cosas. Pero la herramienta que se usa para calcular el área debajo de una curva es una integral. Bueno, en nuestro caso no nos vamos a complicar la vida. Queremos saber cuánto es el área bajo la cosa. Queremos calcular cuánto es el excedente de esta ELISA. ¿Qué vamos a hacer? Esto es una figura, o sea, no es una curva, es una recta. ¿Cómo se hace para calcular el área debajo de la curva? Bueno, esto que están viendo en verde, ese triángulo. ¿Cómo le hago? Es un triángulo. ¿Cómo se calcula el área de un triángulo? Base por altura sobre 2. Base por altura entre 2. ¿Y cómo se...? Le ponen H, ¿no? Al de la altura, cuando van en la... Sí. Así, ¿verdad? Cuando va uno en la primaria le ponen H, creo que ha de ser por inglés, por height, ¿no? Por altura. Bueno, entonces, base por altura entre 2. ¿Cuál es la base? ¿Cuál es la altura? Ustedes díganme, de este triángulo verde. 30 es la base y 2.5 es la altura. 30 es la base. 1.5. La altura es 1.5. La altura es 1.5, no es 2.5. 2.5 sería... Sí, ya me ¿no? bien. ¿Ya vieron por qué? Ojo, porque esto hay que saberlo hacer. Pues la altura es 2.5 menos 1, 1.5. Entre 2, ¿cuánto es eso? Son 45 entre 2, son 22.5. 22.5. Ay, perdón, 22.5. Ese es el excedente para Elisa. ¿Cuál va a ser el excedente para Nicolás? Entonces, igual es tarea verde, es igual base por altura entre 2. La base es 10. Por 0.5. 0.5 entre 2. ¿Cuánto es? 2.5. 2.5. Bueno, pues si sumo estos, me va a dar, o sea, 22.5 más 2.5 me da el excedente del mercado. Lo puedo igual hacer aquí, aunque esta no era una curva, aunque esta no es una curva perfecta, lo que sí puedo hacer es dividir por partes esta curva, ¿no? Y es que no me quedó muy bonita, pero creo que lo que se puede hacer es un triángulo aquí, ¿no? Un triángulo aquí. Este es un primer triángulo, entonces puedo calcular el área de esta y luego aquí tengo un rectángulo, calculo el área de esto, si no sé integrales y no es esto una curva, simplemente son rectas, y aquí vuelvo a tener otro triángulo. Y entonces calculo el área de este. Y me va a dar lo mismo que la suma de los otros, de las sumas individuales, ¿no? Bueno. Algo muy similar hay que hacer para la oferta y el costo marginal. O sea, la idea detrás de la oferta y el costo marginal es muy similar a la del beneficio marginal del consumidor y del concepto de demanda. Las empresas hacen negocio para tener una utilidad. Para conseguir una utilidad, ¿qué necesitan hacer las empresas? Para conseguir una utilidad. ¿Vender mucho? No solo vender mucho, vender por encima del precio. Para tener un bajo costo. Claro, entonces, ¿qué hacen las empresas? Distinguen entre costo y precio. O sea, del lado de la oferta,
del lado de la oferta, las empresas, así como los consumidores distinguimos entre valor y precio, las empresas distinguen entre costo y precio. ¿Qué es el costo? Pues aquello a lo que la empresa renuncia cuando produce un bien, o sea, lo que tiene que pagar, un costo, ¿no? Entonces, a lo que renuncia cuando produce un bien, ¿no? Pensemos en costos de oportunidad, renuncian a... ¿Qué es el precio? Pues aquello que la empresa recibe. Esto es lo que recibe. Entonces, si yo me dedico a vender tamales y a mí mi costo de producción de los tamales es de 10 pesos, si el precio del mercado de los tamales es de 10, pues seguramente, quién sabe si, o sea, soy indiferente si produzco o no produzco tamales porque no tengo una utilidad. Pero si me cuestan 10 y el precio en el mercado está a 11, pues voy a tener una utilidad de 1 peso por cada uno de los tamales que venda. Si el precio de los tamales está en 20, pues entonces voy a tener una utilidad por cada tamal de 10, ¿no? Bueno, entonces, lo que necesito que hagan para la próxima clase, porque no terminamos otra vez este capítulo, es que ustedes sigan exactamente como hicimos hoy el ejercicio de calcular el costo. Hoy hicimos el beneficio marginal para 2 consumidores y el beneficio marginal social para el mercado. Hagan exactamente lo mismo del lado de la oferta. Ustedes por su cuenta y lo entiendan, porque no lo voy a hacer con detenimiento la próxima clase. Vamos a ir más rápido. Ya expliqué la parte de la demanda. La parte de la oferta es la contraparte, o sea, la lógica es la misma. Lo que hay que entender es el significado económico, ¿no? Entonces, ustedes van a calcular la oferta individual, la oferta del mercado, con los ejemplos que vienen en el libro. En la figura 5.3 hay 2 personajes, Max y Mario, y después lo que sí vamos a hacer en esta clase, la próxima clase va a ser juntar a la demanda con la oferta y ver qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa con los excedentes? Bueno, y de eso estaremos hablando la próxima clase. Bueno, si hubiera dudas, por favor, la próxima clase, con eso comenzamos, con las dudas y seguimos. Bueno, pues que tengan buen día. Gracias, buen día. Gracias, Miss, buen día. Gracias.